Hola, buenas noches. Hoy en Tus Derechos con Lupa vamos a hablar de celebraciones familiares. Cada vez nos molestamos más en los pequeños detalles de las bodas, de las comuniones, de los bautizos, de todas las celebraciones que tenemos que hacer con la familia y con los amigos, porque bueno, pues si no contratamos como mínimo el restaurante, tenemos que añadir el fotógrafo, a veces los detallitos o los regalitos. Si estamos hablando de una boda, pues tendremos que hablar también con la iglesia o con el ayuntamiento, y todo este tipo de situaciones generan, como siempre estamos comentando, obligaciones jurídicas que no se pueden olvidar, y siempre hay algún consejo que tomar muy en cuenta para no meter la pata y para que luego ese día sea estupendo y maravilloso y no nos tengamos que preocupar de esas cosas el día X porque lo hayamos dejado todo resuelto por adelantado. Entonces, Susana, ¿por dónde empezamos? Porque yo creo que son un montón de cosas y muy distintas las que tendríamos que recomendar. Pues sí, Elena, y quizás hay dos elementos muy importantes, o dos elementos que preocupan mucho o que deben de preocuparnos especialmente. Por un lado, la fecha, porque en este tipo de celebraciones familiares la fecha es fundamental para el cumplimiento de todos esos contratos que antes mencionabas, y por otro lado, que casi siempre ahora, casi todos los profesionales nos piden una señal, con lo cual es importante dejarlo documentado. Así que nuestro primer consejo, que lo decimos muchas veces para muchas cosas, es que se documente por escrito. Es decir, con cada uno de los profesionales con los que vamos a tener contacto para preparar una celebración familiar, restaurante, floristería, empresa que se nos encargue de los detalles, vestido, lo ideal es formalizar, si no un contrato, al menos sí un documento de reserva en el que quede constancia muy claramente de poquitos datos, pero muy claros. Al menos los datos de las partes. La fecha, como antes decía, muy importante, porque fuera de esa fecha pues no tiene sentido el cumplimiento de cualquiera de estos contratos. La fecha del evento, en este caso, es un elemento esencial del contrato. La fecha, como digo, y además, bueno, las especificaciones típicas en función del tipo de contrato. No es lo mismo, lógicamente, hablar con la floristería que con el restaurante, ver qué queremos y dejarlo lo más claro posible, si hay pruebas, si no hay prueba, cuántas pruebas va a haber, en fin, todo ese tipo de cosas, dejarlas especificadas. Y luego, como siempre, también muy importante, la parte económica, presupuesto de lo que nos va a costar aproximadamente ese evento para ese tipo de profesional, y especificar la forma y plazos en los cuales vamos a tener que pagarlo. Y si hay reserva, que como digo, muchas veces pagamos una señal, con dejar clarito también qué es lo que pasa en caso de que pueda ocurrir algo como, por ejemplo, un retraso, o que de un momento para otro dejemos esa celebración familiar sin celebrar, que también puede ocurrir. Eso hablaremos otro día de ello, porque eso tiene mucha chicha luego. ¿Qué pasa si uno se echa atrás, por ejemplo, en un matrimonio? Anótate que eso lo vamos a comentar. Pero hoy vamos a seguir con las celebraciones en las que todo sale bien. No nos vamos a poner a pensar que salga mal y vamos a volver a centrarnos en que todo sale bien. Y vamos a hablar de otra cosa que es muy típica: compartir gastos. Si vamos a casarnos y compartimos las flores en la iglesia, si vamos a celebrar una comunión, compartimos, por ejemplo, la orquesta en el restaurante. Si vamos a compartir con otras familias esos gastos, no hay que dejar ni suponer las cosas, hay que hablar muy claramente qué voy a pagar yo, qué vas a pagar tú, qué va a pasar luego con las flores, quién viene, quién no paga, quién me da lo mío y cuándo. Es difícil poner esto por escrito, pero como mínimo hablarlo, y hablarlo muy claramente y con suficiente antelación. Entre los novios también, a ver quién paga qué, porque muchas veces, si no se deja suficientemente claro, se pueden generar malentendidos, y lo que yo pago guardo en mi factura, no vaya a ser que luego tengamos problemas de los que vamos a hablar en otro programa. Y por último, papeleos sobre todo en el caso de las bodas, ya sea civil o ya sea eclesiástica, pero Susana, esto quizá también lo desarrollamos en otro momento porque nos va a llevar 5 minutos que ahora no los vamos a tener y hay que explicarlo bien. Pues sí, nos queda, como siempre, recordar nuestra página web curvalfagm.com para que nos puedan escribir sobre temas que deseen que tratemos. Muchas gracias y buenas noches.